A Ramiro I le apodaron la vara de la justicia, por los métodos expeditivos que utilizó para librarse tanto de usurpadores como de maleantes y magos. Como ya vimos en el vídeo de Alfonso II el Casto, Ramiro I mandó cegar al conde Nepociano, que se proclamó rey de Asturias durante su ausencia con el apoyo de la nobleza asturiana, cántabra y vasca. Durante su reinado hubo dos nuevos intentos conspirativos que fracasaron y terminaron con la ceguera de uno de sus protagonistas y con la muerte del otro y de sus 7 hijos. La práctica de la ceguera era habitual en la época, tanto en tierras cristianas como en musulmanas, y se aplicaba como castigo a los delitos contra la traición a la corona, robo, infanticidio o aborto. Asimismo, Ramiro actuó con severidad contra los delincuentes, que tenía como castigo la pena de ceguera, así como contra magos y hechiceros, cuyo castigo era muerte en la hoguera. Se supone que quería acabar con ciertos cultos paganos todavía enraizados en las poblaciones más aisladas del Reino de Asturias. El reinado de Ramiro I fue muy breve, 8 años, del 842 al 850. Como ya vimos en el vídeo de Abderramán II, en el año 844, los vikingos aparecen en la península ibérica. Primero atacaron las costas de Gijón y no encontraron un buen botín y se hicieron nuevamente a la mar. Segundo, desembarcaron en las costas gallegas y bajaron hasta Tui. Ramiro los expulsó y los vikingos perdieron más o menos unos 70 barcos y la mitad de sus hombres. Los vikingos continuaron su viaje, primero en Lisboa y terminaron en Al-Ándalus, donde saquearon Sevilla y sus alrededores. Lo volverían a intentar durante el reinado de Ordoño I, entre los años 858 y 861, desembarcando en las costas gallegas con el mismo resultado: fueron rechazados. Ese mismo año, el año 844, se data la leyenda de la batalla de Clavijo. Según cuentan, el origen de esta batalla fue la negativa de Ramiro I a seguir pagando tributos al emirato, especialmente el tributo de las 100 doncellas. Las tropas asturianas, con ayuda del apóstol Santiago, que apareció montado en su caballo blanco, vencieron a las musulmanas, y esto dio origen al mito de Santiago Matamoros para hacer una réplica al mito de la guerra santa entre los musulmanes. Como agradecimiento, Ramiro I instituyó el voto de Santiago, que se ofrecía anualmente a la iglesia de Santiago las primeras cosechas y vendimias y parte del botín tomado a los musulmanes. Este voto fue suprimido por las Cortes de Cádiz en el año 1812. Ramiro aprovechó el ataque de los vikingos y la revuelta de los muladís de los Banu Qasi en Al-Ándalus para avanzar. Repobló León, punto estratégico para proyectarse hacia el Valle del Duero, pero esta repoblación duró tan solo un año. Cuando Abderramán II resolvió sus problemas internos, León nuevamente quedó despoblada. Lo más característico, lo más sobresaliente del reinado de Ramiro I fue la introducción del arte prerrománico, que se denominó en la península ibérica ramirense, como el Palacio de Santa María de Naranco, la iglesia de San Miguel de Lillo y la iglesia de Santa Cristina de Lena. Ramiro I murió a los 70 años y dejó como su sucesor a su hijo Ordoño, fruto de su primer matrimonio. Fue el primer rey de Asturias en acceder al trono por herencia, no por elección de la nobleza. El reinado de Ordoño fue bastante tranquilo en el interior y, según las crónicas, dicen que fue muy amado por su pueblo, de ahí que le apodaran padre del pueblo. Solo se constata la revuelta de los vascones en el año 852 y se puede interpretar como los restos que quedaron de las guerras civiles que enfrentaron a su padre contra el conde Nepociano. Durante el reinado de Ordoño se dio la máxima extensión territorial del reino de Asturias. El aumento de la población con la llegada de emigrantes mozárabes, la mayoría procedentes de Toledo, causaron problemas de abastecimiento. Esto, unido a la inestabilidad del Al-Ándalus, fue aprovechada por Ordoño para ocupar la línea del Duero. Primero fijaron fronteras sobre el río y luego repoblaron la meseta superior.
Esto no se puede considerar como un acto de reconquista, ya que no se arrebataban territorios a los musulmanes, sino que se ocupaba tierra de nadie. Así Ordoño I repobló en el año 854 Tui y Astorga, en el 856 León y en el año 860 Amaya. ¿Qué relación tenía el reino de Asturias con las élites locales de estas nuevas poblaciones? Pues estas élites estaban obligadas a pagar tributos y contribuir con mesnadas en las batallas que se produjeran en el reino de Asturias. Por otra parte, se les reconocía sus propiedades y su estatus social. Además, los reyes de Asturias les ayudaban a incrementar su influencia con donaciones y prerrogativas legales, nuevos territorios conquistados y la financiación para construir iglesias, monasterios y otras infraestructuras civiles. Por otra parte, los reyes de Asturias enviaron obispos a estos territorios para hacerse cargo de la creación de diócesis. Fue la primera vez que un rey asturiano intervenía directamente en las querellas andalusíes. En el año 854, los rebeldes de Toledo pidieron ayuda a Ordoño I, que envió a su familiar, el conde Gatón del Bierzo, que sería derrotado en la batalla de Guadalacete. También Ordoño I tuvo enfrentamientos con los muladíes de los Banucasí, y se produjeron dos enfrentamientos en Albelda. En el año 852, Musa, el líder de los Banucasí, aprovechó la revuelta de los vascones para tomar y fortificar la plaza de Albelda, una zona limítrofe con La Rioja y clave para controlar los movimientos en el Valle del Ebro. Ordoño intentó poner fin a esta amenaza, pero fue derrotado. 3 años después, Musa se apoderó de Huesca y mandó construir una fortaleza en Albelda. Ordoño, preocupado porque esto suponía un peligro para sus intereses, ya que los vascones podrían unirse a los Banucasí. Pero la situación dará un vuelco en el año 859, cuando los normandos volvieron a atacar y fueron a Pamplona, donde tomaron como rehén a García Íñiguez I. Musa, aliado de García Íñiguez I, no hizo nada por ayudarle, sino todo lo contrario. Realizó aceifas en la zona de La Rioja y Navarra. Esto provocó la ruptura de la alianza entre los Banucasí y los pamploneses y una nueva alianza entre los reyes de Asturias y los pamploneses. Ordoño I y García Íñiguez I llegaron a un acuerdo de una unión matrimonial entre la hija de Ordoño I, Leo de Gundia, con García Íñiguez I. Asturianos y pamploneses derrotaron a Musa, tomaron la fortaleza de Albelda y masacraron a la población. Muchos autores identifican esta batalla de Albelda del 859 con la mítica batalla de Clavijo. La reacción del emir Mohamed I ante la derrota de Albelda y la expansión del reino de Asturias no tardó mucho, y realizó expediciones entre los años 860 y 866, que lograron frenar el avance asturiano y volver a colocar la frontera más al norte. Ordoño I no participó en las campañas porque estaba enfermo de gota y murió a los 45 años en el año 866.